Bien, y hoy vamos a abordar con el doctor Alfredo Fürstenfeld, neurólogo, profesor, una enfermedad que seguramente, bueno, si usted no la sufre, la habrá visto alguna vez en alguien, que produce, bueno, como a veces mucho temor y lo que significa esto también para los pacientes. Pero como todas las enfermedades neurológicas tienen, bueno, distintos momentos en lo que hace a la evolución de la misma, tratamientos de la misma y también la ciencia cómo avanza y puede de alguna forma ayudar a, si es posible, curar y si no, vivir con ella de la mejor manera posible. Vamos a hablar de las epilepsias. Doctor Fürstenfeld, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día Miguel, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué nos cuenta después de todo lo que yo dije sobre la epilepsia? Bueno, si hay un tema de los neurólogos es la epilepsia, eso es, sin lugar a dudas, es un tema muy de la especialidad. Epilepsia viene del griego, significa del término epidembol, que es algo así como un ataque súbito y traicionero de repente. Esto significa que un individuo que en aparente estado de salud, haciendo, está dando una charla por video, está tomando sol, está manejando un auto, está haciendo su actividad y de repente tiene una crisis, un ataque. Esto es lo que ocurre. O Ujú. sea, Hipócrates, en 460 años antes de Cristo, lo describe y le pone el término de epilepsia a la enfermedad. Yo quiero hacer un poquito de historia acerca de esta afección, eh, porque tiene su historia, no tiene buena prensa desde sus inicios. Ujú. Y tal vez a lo mejor cuando complete la charla, el mensaje que yo quiero transmitir es, tal vez fuimos felices y comimos perdices, o sea, como que la epilepsia no tiene buena prensa, no empieza bien hasta que se la entiende, se la domina y finalmente las cosas son muy manejables, muy tratables. Paso a hacer una breve síntesis. Cuéntenos. eh, digamos, históricamente cuando los ejércitos egipcios volvían con sus guerreros golpeados, machucados, heridos, de repente algunos de ellos tenían un evento convulsivo, y el médico se encargaba de hacer una trepanación. La trepanación es una ventana que se genera en el cráneo, que tiene aplicaciones desde muy antiguo. Hay descripciones de trepanaciones desde la era de las cavernas prácticamente. Y en este caso el paciente, el guerrero, mejoraba, dejaba de tener esos ataques, estas sacudidas, como por la boca, todo esto que le estaba pasando, y era exitoso el procedimiento. El tema es que hoy se entiende que la explicación es que el individuo había recibido un golpe, un trauma en el cráneo, había desarrollado lo que se llama un hematoma subdural o extradural, o sea, acumulación de sangre dentro del cráneo. Como el cráneo es inextensible, ese hematoma hace las veces de un tumor y comprime al cerebro. En este caso, el cerebro que está predispuesto, bueno, puede desarrollar fenómeno compulsivo. Esa es la explicación actual. La explicación que daban los egipcios era que en realidad con esa ventana que habían abierto en el cráneo, habían ahuyentado a los demonios que el enemigo había introducido en el guerrero. O sea que la explicación, digamos, es bastante distinta. O sea que de alguna manera se asociaba los ataques de epilepsia a fenómenos endemoniados, a individuos que de alguna manera podían estar hasta poseídos. Esta es una historia. Ujú. Otro, avanzando en el tiempo, en la época de los comicios romanos, de repente un senador o candidato a senador estaba en su pleno discurso prometiendo a la plebe mayores raciones de alimento, menos horas de trabajo, más horas de descanso, etcétera, etcétera. Bastante parecido a lo que puede prometer un político actual. Y de repente tenía
un evento convulsivo, se caía al piso, tenía sacudidas, emitía sonidos o gritos, se orinaba, todo un espectáculo muy, muy tremendo. Obviamente, así le iba en las elecciones. Era un individuo que no era creíble porque estaba, obviamente, en el concepto general, estaba poseído, entonces este senador no iba a triunfar en las elecciones. Por eso, a partir de ese momento, a la epilepsia se le denomina mal comicial, que viene de los comicios romanos. Y es un término que se usa en la actualidad. Cuando uno informa un electroencefalograma, de repente, si es normal, dice desprovisto de signos de comicialidad o con signos de comicialidad si es patológico. O sea que es un término que se ha sostenido, mantenido en el tiempo. Bien. Quiero dar un ejemplo práctico. Roberto y Juan son dos candidatos que intentan ingresar en una empresa que exige importante manejo de la computación, dominio del inglés y del portugués, porque es una empresa que tiene su casa central en Río de Janeiro. Bueno, y Juan y Roberto llegan a lo que se llama el examen psicofísico, o sea, que han pasado todas las etapas por las cuales sus cualidades, sus características, los dos son candidatos para ingresar. Puede ingresar uno solo. Entonces el jefe de personal, cuando le avisa al médico, que es un médico nuevo, porque el anterior lo habían echado porque se le escapó en un paciente, en un trabajador o candidato a ingresar un problema de columna, y esto le generó muchos disgustos a la empresa. Bueno, con ese temor, a ver, Roberto y Juan pasan todo el examen físico, el electrocardiograma, los análisis de sangre, placa de tórax, está todo normal. Pero Roberto, que es inclusive el que el jefe de personal había planteado que era el mejor candidato porque ya había trabajado un par de años en Brasil, manejaba fluidamente, aparte del inglés, el portugués. Él había dicho, mira, la verdad que Roberto me gustaría más. Le tira ese comentario. Ahora, Roberto, en lo que se llama, hay una declaración jurada, él dice que toma 600 miligramos de carbamazepina, que es un antiepiléptico de primera línea muy utilizado, y Juan absolutamente no toma ningún tipo de medicación. ¿A quiénes imaginan que el médico laboralista que está decidiendo elegir al candidato, a quién imaginan que va a elegir? Va a elegir a Juan Roberto, que era teóricamente el mejor candidato, como declaró que tomaba carbamazepina 600 miligramos por día, fue bochado, o sea, no fue aceptado. Es muy probable que Juan ya haya pasado por otras pruebas y a lo mejor toma 800 miligramos de carbamazepina. Lo que pasa es que no lo declaró en esta oportunidad. Bueno, nosotros nos formamos con la información que provenía de los principales centros de epilepsia que recibían los casos más bravos, más difíciles, más tormentosos de la epilepsia. Y entonces el concepto que nosotros teníamos, hablo de mi formación como estudiante y después cuando inicio la carrera de neurología, toda esa información que leíamos, que consumíamos, provenía de estos centros que de alguna manera tenían un sesgo, porque sus conclusiones surgían de un número de pacientes que eran muy complicados. O sea, entonces lo que nosotros entendíamos es que la epilepsia era una enfermedad o una afección de por vida, que debía tratarse de por vida. Y bueno, y esto tenía sus complicaciones. implicancias y de alguna manera, conceptualmente, nosotros decíamos que un epiléptico indudablemente hay que tratarlo de por vida. Hasta que en los años 80, Reynolds, un neurólogo epileptólogo inglés, él toma el trabajo de ver casi 5.700 historias clínicas, que es un número estadísticamente muy significativo, y determina lo siguiente, y que nos quita la venda de los ojos a todos, que el 50% de los pacientes diagnosticados correctamente como epilépticos, a los 10 años no tenían crisis sin tomar medicación. Un 25% no tenían crisis tomando medicación y menos del 25% seguían con crisis. Quiere decir que prácticamente nos acercamos a un número de casi 80% de individuos epilépticos que tienen una muy buena evolución y que pueden realizar una vida absolutamente normal en la medida en que están correctamente medicados. Y este número se fue achicando en la medida en que fueron apareciendo nuevos fármacos, nuevas estrategias, hasta cirugía de epilepsia. Y esto realmente
transformó ese número de individuos de difícil tratamiento, resistentes o refractarios o intratables, a un número ínfimo que no supera el 2 o el 3%. Quiere decir que perfectamente el médico que tenía a Roberto y a Juan podría haber fundamentado, lo elegía a Roberto porque realmente él toma 600 miligramos de carbamazepina, hace 3 años que no tiene ninguna crisis y es un candidato ideal. Pero Bien, como, sí, usted es docente. Aquí lo que hacemos es rápidamente mirar los tiempos. A ver, sí, Gea Royce, uno, ¿cuál es el nivel porcentual de casos de epilepsia que hay en la población? Dos, ¿se desata por algún hecho en particular? Tres, ¿cómo estamos hoy con la terapéutica? Ya nos adelantó algo. Y las posibilidades de, bueno, vivir con habiendo tenido algún episodio, pero que esto ya no significa un problema para el paciente. pregunta número uno. Uno de cada 200 individuos puede desarrollar un evento compulsivo en algún momento de la vida. Es un número significativo, Sí, elevado. uno cada 200. Uno a cada 200 que le toca, le toca. Ujú. Y hay un aforismo que plantea, no convulsiva el que quiere, sino el que puede. O sea, que hay cerebros, o sea, ante la misma lesión, la misma ubicación, en el lóbulo frontal izquierdo, un individuo desarrolla una convulsión y otro no. Quiere decir que hay una predisposición genética, que Bien, no es hablar de la epilepsia genética, que es menos del 1% de los casos. Pero vamos. hay una predisposición como que un cerebro tiene lo que se llama umbral de excitabilidad, Ujú. menor o mayor, como para desarrollar un fenómeno epiléptico. Eh, para ser epiléptico hay que tener por lo menos 3 crisis. Una sola convulsión no define a un individuo como epiléptico. Hay que Bien, tener 3 crisis en ausencia de una enfermedad, por ejemplo, infecciosa, inflamatoria, como puede ser una meningoencefalitis. Un individuo cursando una meningitis puede tener 10 convulsiones, se cura de su meningitis, después no vuelve a convulsionar y no es epiléptico. bien. Se lo trata de todas maneras por un par de años con un antiepiléptico, pero después se suspende el tratamiento. Ahora, si ese mismo individuo, 4 años después, sí desarrolla una convulsión, bueno, ahí sí entraría dentro del concepto de individuo epiléptico. La segunda pregunta era en relación con el tratamiento. Sí. No, los desencadenantes. Bueno, para variar, estamos hablando de cerebros normales, anatómicamente normales. Ujú. ¿Bien? Porque de repente un tumor, un hematoma, un absceso, una Sí, deformación, está un claro. traumatismo, destruye parte del cerebro. Entonces estos individuos, si eran candidatos o tenían la condición genética, congénita para desarrollar la convulsión, seguramente van a entrar dentro de ese grupo selecto y pequeño del 1 a 2 o 3% de lo que se llaman epilepsias refractarias o de difícil tratamiento o inclusive intratables. Tres, en un Eh, minuto. en un minuto. Eh, hay un espectro y una cantidad de fármacos en actividad y en desarrollo Ujú. que aseguran un bienestar y la capacidad de desarrollar una vida absolutamente normal. Perfecto. Obviamente, Y la cuarta y es la última. sí, ¿Qué hace uno cuando encuentra un paciente que tiene un ataque de epilepsia? bueno, lo que hay que hacer, no hay que rodearlo, hay que dejarle oxígeno, hay que ponerlo lo posible. Estamos hablando de lo que se llama una convulsión tónico-clónica, que es la que todo el Sí, mundo conoce. Ponerlo en una superficie dura, en el piso, ponerlo de costado para que eventualmente no se aspire un vómito. Nunca poner un dedito en la boca del paciente porque se le puede masticar, el paciente empieza a tener crisis masticatorias y se come el dedo del que trató de salvarlo. Es dejarlo de costado y no estimularlo. Generalmente las convulsiones se autolimitan. En 4, 5, 10, 15 segundos se autolimitan. Si esto se supera, es como que está entrando en lo que se llama un estatus epiléptico y ahí ya requiere una internación y otro tipo de, de acciones. Pero esto es uno de cada 100 pacientes. Por eso, de alguna manera, como cierre, quiero desmistificar ese terror y esa, de alguna manera, visión especial que se le da al epiléptico y que se lo limita en muchas actividades. bien. Ya ¿Qué lo actividad no saben, podría? señores, no hay ningún diablo que se haya metido dentro. Es una No, enfermedad que nos ha descrito tan claramente el doctor Fürstenfeld. Y si se da en algún paciente o alguien lo sufre, encuentre un neurólogo que pueda sin duda tratarlo con la medicación correcta y hoy vivir
sin ningún tipo de dificultad teniendo esta realidad. Doctor, el tiempo aquí es tirano, pero nos ha dejado más que claro este tema. Gracias como siempre. Para todos es importante conocer en el caso del día de hoy la epilepsia y aquellos que la sufren, saber que es algo con lo cual se puede vivir. Un abrazo y gracias. Igualmente, muchas gracias a ustedes. El Hasta luego. doctor Alfredo Filzenfeld, neurólogo, hablándonos hoy de un tema de esta enfermedad que conocemos, claro que sí.